Saludos estudiantes de Ingeniería y Arquitectura, nuevamente con ustedes. Lo prometido es prometido. Dijimos que íbamos a hacer un problema de análisis de armaduras por el método de los nodos. Si les gusta el video, denle like y suscríbanse. Bien, vamos ahora con el problema. Fíjense, en la primera parte donde vimos los conceptos generales de las armaduras, no dijimos ni hablamos de conceptos muy profundos, debido a que los conceptos que vamos a utilizar para el análisis de armadura son conceptos que ya se supone que conocemos. Por ejemplo, cuando analizamos el método de los nodos, utilizamos un método de suma de fuerzas que está en los primeros, en los inicios de la estática, que se supone que ya se conoce, que es el equilibrio de una partícula. Y vamos a utilizar el método de suma de fuerzas mediante la suma de sus componentes rectangulares. Lo que quiere decir que ese método o ese concepto ya no lo tenemos que retomar, sino simplemente aplicarlo en un procedimiento. Igual vamos a hacer para cuando nos toque hacer el otro método, que es el método de secciones. Aquí vamos a ir explicando el procedimiento, los conceptos que ya conocemos dentro de un procedimiento que conlleva el cálculo de las armaduras. Aquí tenemos determinar las fuerzas de cada una de las barras de la armadura que se muestra aquí en la figura y establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Tenemos que decir eso con una C o con una T. Bien, aquí tenemos una armadura totalmente asimétrica con un apoyo articulado fijo en A y un apoyo articulado móvil en B. Aquí tenemos una fuerza de 10.8 kips y aquí 10.8 kips. Y la distancia de altura sería 12 pies y 22.5 más 35 pies horizontales. Lo primero que tenemos que hacer, igual que todas las armaduras que hagamos, es un diagrama de cuerpo libre. En cualquier método que utilicemos, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre de la armadura. ¿Y qué significa un diagrama de cuerpo libre? Bueno, dibujamos las reacciones en cada uno de los apoyos y las fuerzas aplicadas en los nodos conjuntamente con la armadura y sus distancias. ¿Qué sería esto? Ahora vamos a trabajar con, aquí tenemos 22.5, 35 pies, 12 pies, la armadura está acá. Y aquí tenemos en el apoyo articulado fijo, que está en A, RAX y RAY. Aquí tenemos un apoyo articulado móvil, RDY. Tenemos que decir algo. Si nosotros suponemos que algo está positivo, como en el caso de las reacciones, la suponemos positiva siempre. O sea, olvídense, pueden suponerla positiva, pueden suponerla también en sentido contrario, pero siempre nos acostumbramos a ponerla positivas porque es más cómodo. Y si da negativa, pues yo negativa. Pero ahora la suponemos. Para un futuro cálculo, una vez haya sido calculada, ya no podemos suponerla, sino que tenemos que poner lo correcto, lo real. Entonces, ese es el diagrama de cuerpo libre con el cual vamos a hallar las reacciones, solamente las reacciones. Bien, aquí tenemos un primer cálculo que es la reacción en X. En este caso, si yo hago sumatoria de fuerza en X, voy a encontrar que solamente hay RAX. No hay otra fuerza en X, porque todas las demás son verticales. Por lo tanto, si no hay más fuerza y la sumatoria es 0, RAX tiene que ser 0. Seguimos al siguiente paso. Vamos a hacer sumatoria de fuerza en Y, pero ¿qué resulta? Sumatoria de fuerza en Y, voy a tener RAY y RDY, serían 2, por lo tanto no conviene sumar fuerza en Y
porque tendríamos dos incógnitas en la misma ecuación. Por lo tanto, decidimos que fuera una sumatoria de momento en un punto. Puede ser en B o en A. En este caso escogimos el punto A. Sumatoria de momento respecto al punto A debe ser igual a 0. Entonces, si yo me pongo en A aquí, esta fuerza R de Y perpendicular a 22.5 pies produciría un momento positivo en el sentido antihorario, que es el momento positivo, como lo vemos aquí, de R de Y por la distancia perpendicular, que es 22.5. Luego, estas dos fuerzas de 10.8 y 10.8 producen giros negativos, sentido horario, y sería 10, que es la fuerza por la distancia perpendicular, que es 22.5, negativo. También negativo 10 por la distancia que hay de aquí a aquí, que sería 22.5 más 35, sería 57.5. Es decir, que ya tenemos la ecuación completa y debe ser igual a 0. R de Y por la distancia que hay desde A hasta el punto D, 22 por 22.5, giro positivo, 10.8, giro negativo por 22.5 y también negativo 10.8 por 57.5. Al final despejamos R de Y y me da 38.4 kips. Recuérdense que hay que poner siempre la unidad. Eso es peligroso no ponerla. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo? Calculando la reacción en Y. De R de Y, perdón. Entonces, bajamos y vamos ahora sí podemos sumar fuerza en Y, porque ahora tenemos una de las dos reacciones en Y, podemos sumar en Y y decir que la sumatoria de fuerza en Y es igual a 0, equilibrio total. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la incógnita, que es R a Y positiva más, porque también es vertical, positiva R a Y más R de Y. Bueno, vamos primero aquí a menos 10.8 más R de Y, que es 38.4 menos 10.8. Repetimos el proceso. A Y positivo menos 10.8 más R de Y, que es 38.4 menos 10.8. Y ahí despejamos. Fíjense qué cosa. Aquí RAY dio negativo porque esa sumatoria da positiva, a cruzarla al lado derecho da negativo. Es decir, que resultó lo contrario de lo que asumimos. Ese valor negativo, que aquí se veía positivo, ya en un próximo cálculo que lo vamos a utilizar, ya no podemos suponerla como está aquí, sino que ya sabemos que es negativa y tenemos que asumirla como negativa. No podemos olvidarnos de eso. Entonces estamos haciendo un primer paso en el procedimiento. Si quieren, anoten los pasos. Primer paso, diagrama de cuerpo libre de la armadura completa, y con el diagrama de cuerpo libre determinamos las reacciones. Entonces el primer paso está completado. Vamos aún, bueno, terminando aquí, fíjense, antes de terminar aquí hay dos ángulos que queremos determinar a tiempo, antes de empezar con la sumatoria de fuerza. Aquí tenemos un ángulo θ que se puede calcular con la tangente inversa de esa altura entre esa distancia horizontal. Es decir, la altura es 12, entonces la tangente inversa de 12 sobre 22.5 sería este cálculo, y nos da que θ es un ángulo de 28.07 grados. ¿Ya? Este otro ángulo es diferente porque aquí hay una distancia diferente de 35. Se calcula igual la tangente inversa de los 12 que hay aquí sobre los 35 pies, y sería 12 sobre 35, la tangente inversa da 18 grados. Necesitamos esos dos ángulos porque lo vamos a utilizar en los siguientes cálculos. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Segundo paso sería
escoger un nodo cualquiera, pero que no tenga más de 2 barras. Es decir, un nodo que no tenga más de 2 barras. Es decir, que aquí hay 2 nodos que tienen 2 barras. Ese nodo y ese nodo. Porque aquí hay 3. Y aquí hay 3. ¿Por qué no podemos escoger un nodo de más de 2 barras? Porque recuerden que si vamos a analizar una partícula que es el nodo, no podemos tener más de 2 incógnitas porque solamente contamos con sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. No hay momentos porque no hay distancia. De manera que tenemos que elegir un nodo que tenga 2 barras, porque acuérdense que las barras ahora van a ser nuestras incógnitas. La fuerza de la barra no la conocemos. Entonces, vamos a elegir un nodo que puede ser el C o el A. El C porque conocemos la única fuerza que está aplicada y solamente tenemos 2 barras que son las 2 incógnitas. Y aquí también tenemos 2 barras que son las 2 incógnitas, pero RAX y RAY ya sabemos cuánto vale. RAX y RAY, así que no tenemos incógnita en ellas dos, de manera que podemos escoger cualquiera de los dos. Vamos a elegir el nodo A y vamos a dibujarlo aquí. Fíjense el nodo A que tenemos. En el nodo A tenemos una reacción RAY. Fíjense que RAX es 0, por lo tanto no la voy a poner. RAY, como calculamos, es negativa, por lo tanto ahora no lo podemos asumir. Ahora tenemos que ponerla negativa. Ese es el asunto. Usar ya ahora los valores que corresponden. Ya no podemos asumir. Ahora lo que asumimos son estas dos. Siempre se asume lo que no se conoce. Lo que se conoce hay que ponerlo como va. Entonces negativa y dio menos 16.8 kips. Sería esta fuerza que está aquí en el nodo. Ahí. Pero ahora está hacia abajo. Estas dos fuerzas están en tensión. ¿Qué quiere decir tensión? Que están saliendo del nodo. O sea, están alando el nodo. Están alando el nodo. Están alando hacia afuera. Se dice que están en tensión. Puede que una de ellas no esté en tensión, pero nosotros las asumimos. ¿Por qué? Porque si asumimos que está en tensión y nos da negativa, entonces ya sabemos que no, que es compresión. ¿Sí? Es decir, si asumimos una cosa y me da negativo, quiere decir que es todo lo contrario. O sea, yo puedo asumir que una fuerza está en compresión. En compresión quiere decir entrando al nodo, con la punta hacia el nodo. Y si me da positivo, es compresión. Pero si me da negativo, es tensión. Lo contrario, si asumo tensión y me da positivo, es tensión. Si me da negativo, es compresión. Es decir, que el signo negativo lo que me dice es que lo que asumí es totalmente contrario de la realidad. Aquí asumimos que las dos están en tensión. Si lo hacemos así, no va a haber problema, porque todo lo que me dé negativo va a ser compresión. Las dos están en tensión. Aquí tengo el ángulo que calculé, que era teta, ponlo aquí, 28.07. Y ese es el nodo A. Aquí está el punto A, mírenlo ahí, este es el punto A. Entonces vamos a hacer ahora lo siguiente. Segundo paso, elegir un nodo que solo tenga 2 barras. Y con ese nodo hacer el diagrama de partículas o diagrama de cuerpo libre y mediante las ecuaciones de equilibrio, que ahora son 2, determinar las 2 incógnitas que son las 2 barras que tenemos aquí. Vamos a hacer aquí sumatoria de fuerza en Y. ¿Por qué sumatoria de fuerza en Y y no? Bueno, puede ser en X también aquí. No, la sumatoria de fuerza en Y la hacemos porque en X tanto AB como AD, que son estas barras AB, AD, tienen componente en X. Si sumo en X voy a tener AB que está en X más la componente de AD que tiene en X. Lo que quiere decir que tendría 2 incógnitas. Por eso yo prefiero hacer sumatoria de fuerza en Y, porque en la sumatoria de fuerza en Y, esa fuerza que está ahí de 1680 se conoce y esta no tiene componente en Y. Al no tener componente en Y, ya no aparece. Es decir, solamente aparece la componente en Y de AD. Entonces, por eso preferí sumar fuerza en Y primero. Y digo acá, primero, ¿qué tenemos? Negativa, porque va hacia abajo la componente de AD. AD la incógnita, negativa, menos AD por el seno del ángulo.
Fíjense, no pongo por el coseno porque el coseno es el que me da la componente horizontal. Entonces digo AD seno de 28.07 negativo. Veanlo aquí. AC seno de 28.07 negativo. Menos 16.80 porque es negativa también. Ya no hay más en Y, por lo tanto, igualo a la ecuación a 0. Como dice arriba, sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Igual a 0. Luego paso el 16.80 hacia el lado derecho. Positivo. Este signo, como no pasa como sumando, sino como divisor, se mantiene, ¿verdad? Entonces sería, aquí tengo, pasa positivo, 16.80 y paso negativo igual, no cambia de signo, seno de 28.07 y calculo que me da 35.70 kips. ¿Pero qué dio? Más entre menos da negativo. Quiere decir que si dio negativo, ¿qué pasó? Que la fuerza que asumimos AD en tensión dio negativa, lo que implica que es compresión, pero la C ahí. Entonces quiere decir que cuando yo calculo algo, alguna de las fuerzas, y me da negativa, simplemente yo digo que AD es igual a 35.7 kicks negativo. Pero cuando vengo aquí y digo, bueno, lo voy a quitar el signo y le voy a poner el efecto, que es la compresión. ¿Por qué le quito el signo? Porque usted verá cuando yo vaya al siguiente nodo lo que va a pasar. Que el signo, si mantengo ese signo, puede causarme una confusión. Yo lo único a mí lo único que me interesa es saber cuál es el comportamiento, si es compresión o es tensión. Asumí la fuerza en tensión, me dio negativa, entonces quiere decir que ese signo no me interesa, sino lo que me interesa es que está en compresión. Ahí tenemos una primera respuesta. Fíjense, con la sumatoria de fuerza en Y pasa lo siguiente, en X, perdón, pasa lo siguiente, van a aparecer en la sumatoria AB y la componente de la fuerza AD en X. Entonces, ¿qué decimos? Sumatoria de fuerza en X es igual a 0. Y digo acá, AB está en X, por lo tanto la sumo igualita. Ahora AB es mi incógnita, porque ya AD no es incógnita. Y fíjense qué pasó con AD, que como resultó ser de compresión, fíjense cuál es la cosa. Si resultó ser compresión, entonces ya no apunta para acá como se asumió, sino que apunta hacia el nodo, no sale del nodo, sino que entra al nodo. Lo que implica que la componente en X arranca y se dirige hacia atrás en X, es decir, que se dirige hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. Por eso puse AB positiva, que todavía no sé si es positiva, lo vamos a averiguar, porque es una incógnita todavía, pero esta sí yo sé que es negativa, esta es negativa, o sea que es compresión, por lo tanto apunta hacia la izquierda como negativa, sería menos, ahí pongo el signo menos, 35.7 que es AD por el coseno de ese ángulo que está ahí, menos 37.5 por el coseno del ángulo. Y luego despejo acá el ángulo de 28.07, despejo acá y tengo que AD ahora sí es positiva. Fíjense que aquí no hice el cambio, aquí me dio negativa, lo quité y puse aquí positivo, pero puse el efecto. Aquí no, aquí simplemente me dio positiva y dio tensión. ¿Por qué? Porque la asumí en tensión. Si la asumí en tensión y dio positiva, entonces se queda como tensión. Si hubiese asumido compresión y me da negativo, yo hubiera cambiado como quiera a tensión, porque me iba a dar contrario de la compresión, como quiera, no importa cómo usted lo haga, va a dar tensión. Vamos al siguiente nodo, ya ese nodo está analizado y como tengo ya dos barras, una que es AD 37.7 de compresión, esta es 31.50 kicks de tensión, ya tenemos dos respuestas, son 5, en este caso tenemos 5 barras. Vamos al nodo, podemos elegir ese nodo ahora. Miren qué pasa, el primer paso dijimos que era el diagrama del cuerpo libre para calcular la reacción. El segundo paso era conseguir un nodo que solo tenga dos incógnitas y analizar ese nodo mediante el equilibrio y
el siguiente paso es elegir un nodo que solo tenga 2 barras desconocidas. Fíjense que puede tener 3, pero que por lo menos una de esas 3 se conozca. No podemos tener más de 2 incógnitas porque solo contamos con 2 ecuaciones. De manera que sí podemos elegir ese nodo porque ya esta barra que es AB se conoce, solamente me quedan BC y BD. Por lo tanto, pudimos haber elegido ese nodo. O pudimos elegir también este nodo que está acá, que es el D, porque ya AD se conoce, solamente me queda BD, que es Z, y CD, que es Z. Como quiera, tengo 2 incógnitas. O puedo elegir este, que lo pude haber elegido desde el principio también, porque solo son 2 barras. De manera que si aquí hubiera, digamos, una barra horizontal para acá, ya no podríamos elegirlo porque tendríamos 1, 2 y 1 horizontal, serían 3. No podemos elegirlo. Pero en este caso sí podemos elegirlo porque solamente son 3 barras y se conoce una de las barras. Pues bien, vamos a elegir el nodo B, que está acá arriba, y dibujamos el nodo B. Si ustedes observan, ahora abandoné la figura, si ustedes observan, el nodo B tiene una fuerza de 10.8 kip en la parte superior. Tenemos una barra aquí, AB, que dijimos que está en tensión, vean aquí, AB está en tensión, y una barra BC y una barra BD. Vamos a ver. Aquí estaba la fuerza de 10.8 kips que vimos. Como la barra la barra AB, dijimos que era tensión, ¿qué hacemos? La ponemos a salir de nodo, como si estuviera alando el nodo hacia afuera. Si hubiese sido compresión, la ponemos a apuntar hacia el nodo, pero no, ya este valor no lo podemos asumir, lo ponemos. Por eso decía que el asunto de los signos es algo que nos puede confundir, porque fíjense, en el nodo anterior, la barra AB que dio positiva, o sea que dio tensión, es realmente así, apuntando hacia la derecha en tensión, alando el nodo hacia afuera. Sin embargo, aquí la vemos contraria. En el otro estaba hacia la derecha, aquí está a la izquierda, y sin embargo es tensión. Es decir, que ambas están en tensión, pero tienen signos contrarios en los dos nodos. Por eso es que es importante que se asuma la tensión o la compresión y no el signo, porque si asumen el signo se pueden confundir. Mejor asumir que esto es tensión y ala el nodo hacia afuera, aquí hacia la izquierda, en el anterior hacia la derecha. Entonces, ya tenemos 2 fuerzas conocidas que son el 10.8, que es un dato, y la que calculamos en el nodo anterior. Fíjense que aquí sí tiene 3 barras, pero hay una que ya la conocemos. Es decir, que nosotros tenemos que ir cambiando de nodo siempre, recolectando los datos del nodo anterior. Aquí tenemos 2 incógnitas, BC que la asumimos en tensión y BD que la asumimos en tensión también. Aunque esta BD, vamos a ver más adelante que está en compresión, o sea, porque esa fuerza comprime ese nodo, esta debiera hacerlo. Pero no importa, la asumimos en tensión, pero entonces va a dar negativo por eso, porque en realidad está en compresión. Vamos a ver. Decimos aquí sumatoria de fuerza en X. Aquí sí podemos hacer sumatoria de fuerza en X porque solamente hay una en X y también en Y, cualquiera de las dos, porque solamente hay una en D. Digo, sumatoria de fuerza en X es igual a 0, por lo tanto, BC positivo menos 31.5 debe ser igual a 0. En X nada más hay esas dos, no hay ángulo. Por lo tanto, si paso el 31.5, que aquí es negativo, fíjese, es negativo y sigue siendo tensión, pasa hacia la derecha como positivo, por lo tanto BC es una fuerza de tensión positiva. Es decir, que así se asumió y así es, tensión. Vamos a la sumatoria de fuerza en Y y digo menos 10.8 negativo, que es esto, y menos BD. Las dos son negativas, menos BD, menos 10.8. Al pasar este para el lado derecho da positivo, pero al dividir por menos 1 da negativo. Es decir, podemos hacerlo de dos formas. Si yo divido la ecuación completa
por menos 1 va a dar positivo positivo, entonces esta pasará a negativo. O si quiero, paso este negativo, menos 10.8, al dividir por menos 1, que está aquí, me da positivo 10.8, negativo 10.8. Si es negativo, quiere decir que asumimos tensión, pero dio negativa, entonces es compresión. Entonces ponemos la C de compresión. Fíjense bien. Negativa, asumimos tensión, al dar negativo, va a quedar como compresión. Continuamos al siguiente nodo. ¿Cuál es el siguiente nodo? Vamos a elegir el nodo C. Pudimos elegir este también, pero este es menos complicado. Cogimos el nodo C. ¿Qué tiene el nodo C? Dos barras. Una que está aquí, que es BC, que ya dijimos que BC en el nodo siguiente, en el nodo B, determinamos que era una fuerza de tensión. Si quieren lo podemos ver. Dijimos que BC es tensión. Bueno, pues aquí vamos a asumir que está saliendo del nodo hacia acá en C, y esta simplemente la ponemos también en tensión. Aunque sabemos que va a dar compresión, pero la ponemos en tensión. Y vamos a ver el nodo C. Una fuerza que sabemos que es tensión y varía BC 31.5 en tensión. Fíjense que no pongo positivo, simplemente en tensión, no me importa el signo como quede. Y esta la pongo en tensión, pero si queremos la ponemos en compresión. Si la ponemos en compresión nos va a dar positiva, o sea, nos va a confirmar la compresión. Pero si la ponemos alando el nodo hacia afuera, entonces no va a dar negativo porque en realidad resultará compresión. Pero vamos a ver, la suponemos en tensión. Entonces aquí venimos, las dos, si sumamos en X, decimos sumatoria de fuerza en X igual a 0, menos CD, porque está hacia la izquierda, por el coseno del ángulo que es 18.92, que era el segundo ángulo que habíamos calculado. Entonces vamos a tener menos, porque está hacia la izquierda, CD coseno de 18.92 menos 31.5, que es esta fuerza. Y luego despejamos, esta pasa positiva y dividida positiva 31.50 y dividido por menos coseno de 18.92, es decir, pasamos el 31.50 hacia la derecha, positivo, y dividiendo pasamos menos coseno de 18.92 y calculamos ese cociente y me va a dar negativo 33.3. ¿Qué quiere decir? Asumimos que estaba en tensión y me dio negativo, lo cual implica que es lo contrario, que es compresión. Ahí tenemos otra fuerza de compresión que también es una respuesta. No puse respuesta aquí, pero es una respuesta. Entonces, si nos ponemos a analizar toda la armadura, son 5 barras. 5 barras. En el nodo A, por sumatoria de fuerza en Y, calculamos a AD, porque esta está en X, y por sumatoria de fuerza en X, calculamos AB. Nos vamos al nodo B y determinamos BC y BD. Y nos vamos al nodo C y terminamos la última de las tensiones. Es decir, tenemos las 5 tensiones. Ahora, fíjense, ya nosotros terminamos de calcular las 5 barras como manda el problema, pero hay opciones también diferentes a las que utilizamos. Por ejemplo, acá tenemos un nodo D. Fíjense que la tensión en el nodo C que calculamos fue la CD, pero pudo haber sido calculada desde el nodo D. Observen, en el nodo D, aquí tenemos una barra conocida que es la AD, que dijimos que era de compresión, o sea, apuntaría hacia el nodo. Otra barra que conocemos es la BD, también de compresión, la calculamos en el nodo B, apunta hacia allá. Y quedaría esta incógnita. Por lo tanto, hay 2 maneras o 3 maneras de calcular esa barra BD
que es la siguiente. Por ejemplo, calculamos la barra CD por sumatoria de fuerza en X, en el nodo C. Y teníamos que era menos CD en X por el coseno de 1892 menos 31.5 y la calculamos por sumatoria de fuerza en X. Pero pudo haber sido por sumatoria de fuerza en Y, es decir, si sumamos en Y, menos CD seno de 18.92 menos 10.8. Pudo haber sido también por sumatoria de fuerza en Y. Pero también la podemos calcular en el nodo D que vimos, que aquí hay una fuerza de compresión que es la AD. Tenemos que, mírense que la diferencia de los signos. Dio compresión, por lo tanto apunta hacia el nodo. Y la BD también dio compresión, apunta hacia el nodo. Es decir, que sería negativa en Y, la de 10.8, que es la BD. Pero la barra AD también era compresión y dio 35.7, apunta hacia el nodo también. Por lo tanto, que será negativa en Y, hacia abajo, y positiva en X. Y desde ese nodo, ya sea por sumatoria de fuerza en X o por sumatoria de fuerza en Y, de las dos maneras se puede calcular, determinamos la fuerza de la barra CD, que dijimos que era de compresión y era 33.3 kg. Entonces, señores, hasta ahí terminamos este problema. Con esa opción les dejamos a ustedes para que ustedes determinen la barra CD en el nodo C, pero por sumatoria de fuerza en Y. Y que lo hagan aquí también, pero en las dos sumatorias de fuerza en X, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Entonces, hasta el próximo video, que será ahora una armadura por el método de las secciones. Si les gustó el video, ya saben, denle like, comenten y compartan.